Bueno, con Cristian, os dejo aquí con Cristian. A ver qué nos... Vale, arrancamos. Todo el mundo está aquí en la sala, presente ya. Bien, como ha comentado Carlos, mi nombre es Cristian Adey. Ya me considero casi un veterano. Creo que es el tercer o cuarto ESNO que presento. Y como siempre, vengo a dar la charla de automatización, ¿no? La gestión de la red de forma de que las cosas salgan rápidas y a poder ser bien. Ya iremos viendo de qué va la charla, porque, como veis, está todo en inglés, pero la iré comentando en castellano. Lo que queremos dar hoy es el punto de vista de diseño, porque el diseño al final es muy importante. Antes de esto, presentaros a mí mismo. Trabajo en Network to Code, que es una consultoría global de automatización, de servicios, producto. Damos mucho sponsorizar productos open source, como en Autobot, por ejemplo, como Source of Truth. Aparte de esto, también dedico mucho tiempo con gente de aquí en la sala a organizar la comunidad en Barcelona de networking, NetBCN, que aquí tenéis, si queréis verlo. Organizamos eventos 2, 3, 4 veces al año. Y además, cuando tengo un poco de tiempo libre, de vez en cuando, también me dedico a hacer libros. Este es el libro que presenté el año pasado, Network Automation, Programmability and Automation, y en este año hemos publicado 2 libros más. Este es de automatización con Autobot, y el otro, que se publicó la semana pasada, es de Modern Network Observability. Esto es lo de toda la vida de monitorización, Nagios y cosas de estas, pero hoy. Y esto significa usar Prometheus, Telegraph, Grafana como ejemplos. Al final, lo importante no son los productos, y hoy no hablaremos de productos, sino que hablaremos de conceptos. Y aquí lo que se presenta en este libro son conceptos de cómo crearte tu stack. No solo crearte, sino configurarte tu stack para que funcione como tú quieras. ¿Y por qué hablaremos de diseño? Porque todos los que hemos trabajado en redes, al final, tenemos este mindset. Comenzamos con el diseño, en esa pizarra, todo bonito, simple, habitualmente simple, y luego lo comenzamos a construir. A veces se documenta y finalmente se opera y se valida. Pero la realidad es que nos encontramos más con esto, ¿no? Empezamos fuertes, pero poco a poco los detalles de lo que queríamos conseguir quedan, digamos, difuminados. Y esto es lo que queremos que no pase con la automatización. Porque mucha gente se podría pensar, si automatizamos, todo esto se resolverá y habrá una magia divina que lo organizará todo. Y al final no es así, porque automatizar, si no tienes un proceso, unos datos, es como fallar rápido. Vas a fracasar más rápido de lo que fracasabas manualmente. Y esto es lo que queremos evitar. Por eso en la agenda tendremos 3 cosas. Primero, hacer un resumen breve de Network Automation para que la gente, que todos aquí supongo que habéis tocado algo de automatización, sepa de qué estamos hablando y en qué haremos el foco. Luego os explicaré por qué el Design Driven Automation, el diseño de la red, tiene que crearse en datos, y por eso es el Design Driven Source of Truth. Y finalmente, para ver que no explico cosas que realmente no existen, os enseñaré un caso de uso concreto con esa plataforma open source que os comentaba, con Autobot. Si tenéis alguna cosa, me podéis ir parando y lo comentamos, o si no, al final. Vamos a recapitular Network Automation. Network Automation son muchas cosas. Y probablemente habrán fabricantes, vendors, que dirán, mira, con este producto automatizas toda la red. Y esto puede ser cierto siempre que el contexto, lo que sea la red, sea concreto. Pero lo que nos encontramos en la realidad es que las redes son muy heterogéneas, muy diversas, on-premise, cloud, virtuales, y lo que tenemos que adoptar no es un mindset de producto, tenemos que tener un mindset de arquitectura. ¿Qué son los bloques? ¿Para qué sirve este producto? ¿Qué cubre? Muchas veces cubrirán varias cosas, pero lo que tiene que cubrir sí o sí, porque si no, no existiríamos, es tocar la red, tocar la infraestructura. Y esto incluye físico, virtual y cloud, todo. Para mí la red física no es diferente de la red virtual. Un VPC en AWS es exactamente lo mismo. Luego, tenemos que pensar que en el corazón, y por eso está en el medio, ponemos el Source of Truth. Y lo pongo, source, como una cosa única, porque al final tiene que ser consistente, pero aquí pueden haber muchas cosas. Pueden haber muchas bases de datos, lo que sea, me es igual, pero al final se tiene que comportar como uno, tiene que dar una visión concreta de cómo debe ser la red. ¿Para qué? Para que una vez sepas cómo debe ser la red, cómo tiene que comportarse,
Esto es lo que el Automation Engine, los procesos que probablemente asociáis con automatización, esos playbooks de Ansible, esos scripts de Python, esos controladores, ese Terraform, eso es un Automation Engine. Esto es, vamos a hacer cosas automáticas, pero tienes que ponerle datos. Y esos datos nunca pueden ser datos que un humano ponga manualmente. Porque si los pongo yo hoy, cuando venga alguien mañana pondrá otros y serán diferentes y no habrá consistencia. El Source of Truth es el sitio donde los datos están y se usan para automatizar la red, para hacer cosas, para cambiar. Pero claro, tan como cambiamos, tenemos que vigilar que se esté cambiando adecuado a lo que queremos tener. Por eso se conecta con el Source of Truth. Tu sistema de monitorización, ¿qué tiene que monitorizar? Pues nada más y nada menos que lo que tú quieres que tu red sea, el Source of Truth, en el medio. Fijaos, otra vez, hago énfasis, es que no pongo ningún producto, es que me es igual los productos. Aquí podéis poner vuestro favorito en cada sitio, pero tenéis que entender por qué están en cada sitio. Y luego, otras cosas importantes, que lo que está en verde, la orquestación, es que a veces no hay un proceso único, sino que habrá que conectar diferentes cosas, a pedir por un approval, esperar a que un equipo llegue. Hay muchas cosas que tienen que orquestarse, conectarse. Y en rojo, no olvidemos que al final es automático, pero hay humanos. Hay humanos que operan esa automatización, que consultan datos de esta automatización y, por tanto, tenemos que pensar cuáles son las interfaces que ellos estarán más a gusto. Y esto es muy diferente si habláis con vuestro Network Engineer, el que trabaja toda la vida en CLI, que si habláis con alguien de marketing que quiere crear una ACL para una conferencia, quiere crear una regla de firewall y habilitar el acceso para esta sala. Esto es un servicio de red. Y si vuestra red de automatización es capaz de abstraerse suficientemente, esto se puede abstraer todo y automatizar. Como curiosidad, en la parte superior tenéis un link que cuando esté la conferencia compartida podréis entrar. Network to Code ofrece de forma gratuita un assessment para que veáis en qué nivel de automatización estáis en diferentes puntos. Si queréis tomarlo, es completamente gratuito. Lo que os comentaba, ¿no? Al final, la red está para dar servicios de negocio y cada persona tiene unas funciones diferentes. Es diferente la mentalidad del arquitecto que quiere diseñar la red, la mentalidad del operador de red que tiene que mantener la red viva, que el usuario que quiere coger servicios. Antiguamente, esto era el operador gestionando la red vía CLI, estamos hablando de antes de la automatización, contando la red vía CLI, el arquitecto creando diagramas de Envisio que cada día cambiaban y no tenían coherencia, el usuario enviando mails o llamando, cosas que no había una consistencia, una continuidad. Lo que hemos conseguido con la automatización, espero que sí, con la automatización es que ahora mismo ya tenemos que hay sistemas, procesos, donde los usuarios pueden interactuar con los controladores vía API, vía UI, con el Source of Truth, creando YAMLs, datos estructurados, que se pueden parsear por equipos automáticos. Los usuarios ya pueden utilizar un portal de requests que tiene una cierta lógica. Se ha avanzado mucho. Y ahora la pregunta que todo el mundo espera. ¿Cuántos de aquí creéis que estáis en un nivel de automatización intermedio? Podéis levantar la mano los que creáis, que os consideréis que estáis bien, estáis ya automatizando vuestra red. Vemos poca gente en la sala. Creía que un poco más optimista, que habría más gente automatizando. Porque al final, automatizando no es que estéis no automatizados o automatizados. Es un viaje que no termina. Es un viaje que es incremental y que se van creando más cosas. Pero el problema que tenemos es que todo esto lo basamos en datos. Automatizar, como os he comentado, no es tener un script que se corre allí y arranca o un playbook. Esto es parte de la historia. Lo que tenemos que tener son datos. Pero hoy en día, si queréis modelizar la red completa, con todo detalle, os encontraréis con cosas como estas. Y esto es un breve sumario del modelo de datos de una Source of Truth. Y esto es digestible, es mejor que el CLI. Pues no sé, ¿no? Es complicado, al menos es complicado. Entonces, lo que podemos preguntarnos es, ¿podemos hacerlo mejor? ¿Podemos crear algo que, de todo esto, se pueden compartizar cosas y decir, mira, yo para crear mi servicio de red, que es dar acceso de campus a tanta gente, el usuario me pueda pedir partes de ese diagrama, de esos datos, pero que todos estos estén juntos, como una cosa atómica, una cosa que esté unificada.
Y esto es lo que queremos conseguir con el Design Driven Source of Truth, que todo esté guiado por un diseño. ¿Por qué? Porque si conseguimos que esté guiado por un diseño, podréis exponer estos diseños de forma sencilla a usuarios finales. ¿Quién son usuarios finales? Para mí un usuario final es el manager que pide desplegar un nuevo data center o el, como he dicho antes, el de marketing que quiere habilitar una conferencia para una semana. Quieren algo de la red, quieren servicios. Y si le hacemos la vida fácil, minimizando esos inputs, todo será más sencillo. ¿Por qué? Porque luego podremos traquear todos esos datos, cómo se han ido creando y evolucionando como servicio, como datos. Esto ya debéis pensar, está haciendo aquí sales pitch, haciendo muchas cosas abstractas, pero no os lo penséis, os lo enseñaré luego. Luego, claro, si hacemos que los inputs sean muy pocos y todo el diseño dependa del arquitecto que ha creado ese diseño, ¿qué conseguiremos? Lo que consigue Amazon con los VPCs, que tú le pones la IP y creo que nada más, y él ya hace todo lo demás. Por tanto, esos diseños son súper estándares y irreproducibles. Es muy fácil de gestionar estas cosas. Claro, lo complicado es concretar con alguien, ponernos de acuerdo para que esto sea el diseño. Finalmente, una vez tenemos los datos orientados a diseño, será mucho más sencillo utilizarlos. Por ejemplo, tenemos aquí en la sala gente que ha trabajado con Cisco, con NSO, que es un orquestador de servicios para automatizar la red. Claro, si tú puedes conseguir que lo que NSO como orquestador tiene como un servicio de template definido, esas variables, y las puedes agregar con datos alrededor de un source of truth que te lo considere una unidad, todo esto es ya directo. No tienes que interaccionar con, vaya a coger todos los equipos, voy a filtrar el equipo que toca. No, dame el servicio para tal sitio. Y esto está todo concatenado. ¿Para qué? Para que luego esto, a los usuarios de la red, desde el arquitecto al que opera, al manager, cada uno puede hacer sus cosas con esos servicios. Definirlos, crearlos, actualizarlos, decomisionarlos. ¿Quién no se ha encontrado reglas de firewall de hace 10 años que no se han utilizado nunca? Pero claro, como decomisionar no es tan fácil como crear, pues siguen estando allí. Vamos a ver cómo esto funciona en realidad. En realidad, si os fijáis aquí, tenemos los bloques que os he comentado antes de la arquitectura de red. Y lo que tenemos que dar es a cada uno lo que necesita. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos que los arquitectos y los de ingenieros de seguridad no se preocupen de gestionar los datos a nivel micro en la source of truth. No tienen que crear esos YAMLs, no. Lo que tienen que crear son los diseños, los patrones, y esto ya daría para una charla de muchas más horas, esos diseños que los datos irán definidos para crearse. ¿Para qué? Para que luego los operadores de red, los usuarios, vía las interacciones de usuario, digan, voy a hacer un deployment de este diseño con estos datos. Y esto me crea unos datos concretos, unos equipos, unas direcciones IP en mi source of truth. Luego viene otro usuario y dice, del mismo diseño, el mismo concepto, quiero otro deployment con otros datos. ¿Qué hace? Crea varios datos, algunos nuevos, algunos se reusan. Fijaos, este dato está dependiendo de dos implementaciones. Fácil no es, pero es posible. Claro, lo que conseguimos aquí es que una vez tenemos esto creado, podemos exponer la red a quien consume otros conceptos, como por ejemplo, dame el bill of materials de ese data center. Pues si lo tienes creado como un deployment de datos, solo tienes que poner todos estos datos en el formato que tiene que consumirse. Todo es mucho más fácil. Luego lo que os comentaba, ¿no? Cuando está hecho aquí, dices, mira, hazme el deployment valga la redundancia, ¿no? Deployame en la red este deployment. El Automation Engine, Ansible, coge el playbook y lo despliega. Luego, cuando quiero observar esto, ya no observo la red como un ente genérico. No, voy a observar este deployment. Quiero observar estos datos. Este deployment no solo define cómo quiero que la red se configure, sino cómo quiero que la red, los servicios, estén a nivel operacional. Por ejemplo, este deployment puede decir que, para mí, en este circuito que se ha provisionado, más de un 80% del tráfico es un problema. O no. Cada cosa tiene que ser agrupada. Y esto, al final, nos lleva a un concepto que aquí hay otro link que os recomiendo que miréis. Es un blog que creé hace unos días, donde lo que quiero es experimentar con el concepto de network como un producto.
Porque muchas veces nos conformamos en pensar que la red solo es para el equipo de redes y ponemos como un cortafuegos real para que nos manden mails o que nos llamen para implementar esas cosas. Y esto no es la realidad. La gente está acostumbrada ya hoy a ir directamente a la infraestructura, vía UI, vía API, y crearla. Pues si está acostumbrada a esto, la gente de servidores, la gente de aplicaciones, la red de alguna forma tiene que cambiar esta forma de pensar de que la red es solo fundacional, que funcione, e ir a algo como esto. Ir a un sitio donde los que tienen que montar la red fundacional, que la monten, que hagan que funcione, y por encima se exponen servicios de red. Y aquí, esto no es marketing, esto es un servicio que hemos montado muchas veces, es automatización de reglas de firewall. Una forma sencilla para que el usuario pida conectar aplicación A, aplicación B, sin saber IPs, porque no todo el mundo tiene que saber qué son IPs, que me pida esas aplicaciones y los servicios se implementan de forma automática. Claro, y ahora me diréis, ¿y quién aprueba esta regla? ¿No? Al final, quien la aprueba es una persona humana. Esa persona humana hará un checklist en su mente y dirá, sí, pasa. Pues codifícalo, haz lo que sea codificado. ¿Servirá para todos los casos? Probablemente no. Pero si te sirve para el 80% de casos, 80% menos de requests que haces como un mono aprobando esas cosas y que lo puedes hacer automatizado, auditado y compartido a nivel de responsabilidad con todos los de tu equipo. Y ahora os vais a pensar, ¿no? Esto que aquí se soporta bien sobre las slides, ¿cómo se ve en realidad? Hasta aquí todo el mundo tiene un concepto más o menos abstracto de lo que estoy intentando hablar, o estáis muy perdidos. Sí, ¿no? Creo que la gente me ha ido siguiendo. Ahora vamos a ver que esto funciona y esto se puede utilizar. Os las enseñaré con un producto que se llama Nautobot Design Builder Application, que es una aplicación de Nautobot, que es un proyecto open source. Tenéis un blog que lo explica, hay información. Pero quiero que lo veáis realmente en funcionamiento. Y ahora si la demo funciona, se ve todo bien. ¿Cuál de aquí ha visto Nautobot o Netbox o soluciones de open source? ¿Podéis levantar la mano? Aquí hay más gente. Vale. ¿Qué son? Son sistemas que muy simplemente tienen una base de datos y un frontal. Un frontal API y UI. Y tienen datos modelados que tienen una opinión concreta de cómo debe ser una red a nivel de modelo y el usuario puede configurarlo. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un entorno completamente virgen. Fijaos que no hay nada, no hay equipos, no hay nada. Me siento como un mago, ¿no? Voy a hacer que se cree todo esto. Vamos a hacer una cosa que se llama Design Driven. Y aquí encontramos el concepto de diseños. No me preguntéis cómo es un diseño porque necesitaría mucho tiempo para explicaros, pero lo podemos hablar luego. Diseños al final son conceptos que tienen diferentes modos. Fijaos que hay dos modos. Un modo, el ad hoc, es crea los datos y olvídate. Y el que me interesa a mí, porque es lo que justifica la charla, es el de Design Deployment. Es un modo que tú creas un diseño que se persistirá, que tendrá un life cycle. Y además que está versionado, porque al final los diseños van evolucionando con el tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, vamos comenzando por el primero. Este es un diseño, que aquí hay una pequeña descripción, que le puedes poner más contexto para que sepa más cómo usarlo. Pues es un diseño que te creará para 4 sites que están predefinidos unos cuantos routers. Y cuantos routers es un input, es algo que debe definir el usuario con un integer. Recordad que en Nautobot todo es API first. Primero, API y la UI solo es el resultado, con lo cual todo esto lo podéis integrar con sistemas como ServiceNow o lo que os plazca. Vamos a desplegarlo. Vamos a triggerar un diseño. ¿Qué significa triggerar un diseño? Es deployarlo. Cuando hablo aquí, no os penséis que estoy cambiando el mundo, solo estoy cambiando datos, cambiando el intended, lo que yo querría que fuese la red. Luego tendrías que poner un Ansible, un script, que te coja estos datos, que se conecte a la red y bla, bla, bla. Pero solo con los datos ya tenemos trabajo. Vamos a desplegarlo. Le ponemos SNOC 32, es el nombre, un identificador. Y como somos muy valientes, vamos a ponerles, aquí te dice que por defecto 2 routers por site, serían 8 routers, porque hay 4 sites, pero vamos a hacer más ambiciosos y le ponemos 8. ¿Vale?
Primera cosa interesante. Esto es una funcionalidad de un Autobot que te permite automatizar la lógica de forma síncrona, pero lo importante ya lo vemos aquí. Es en catalán. Seleccionad un valor que no sea superior a 6. ¿Qué significa? Que el arquitecto, por su criterio, ha dicho que no hay diseños que tengan más de 6 nodos. Máximo 6. Por lo tanto, 8 no es posible. Vamos a hacerlo con 2. Fijaos, aquí también podría hacer un rerun. Rerun sería, hazme un cálculo de lo que se crearía sin crearlo, el mismo que es un Ansible check. Y cuando esto se ejecuta, lo que está pasando aquí es que Nautobot coge ese diseño, esos datos de usuario, que habéis visto que solo es cuántos routers por equipo, y va a crear muchos datos. ¿Qué me refiero que va a crear muchos datos? Fijaos, crea los diferentes routers, crea un tipo de circuito, un tipo de proveedor, un tipo de una región, un tipo de router, crea todos los datos que necesita, y todos estos de forma atómica. Entonces, cuando voy a deployments, lo que antes era un diseño, ahora ha habido un despliegue de este diseño. Un despliegue que se ha hecho con esta versión a tal tiempo, que no se ha actualizado hasta ahora, y que yo puedo actualizar. ¿Qué significa actualizar? Es que, no, he cambiado de opinión. Ese diseño original ya no quiero que sea con 2. Ahora quiero que sea con 3. ¿Qué significa que sea con 3? Pues que en esa instancia, ese deployment, que antes eran 8 routers, ahora se está expandiendo hasta 12. Y lo podéis ver en los logs. En los logs vemos como algunos equipos solo se han actualizado y algunos equipos nuevos se han creado. Si vemos ahora el deployment, lo que conseguimos es una cosa similar a lo que te ofrece JIT. JIT, el Version Control System, te ofrece la idea de los commits, que aquí le llamamos changesets, y te dice que en cada iteración, diferentes tiempos, se han cambiado diferentes equipos. Y te da exactamente los datos. Te da uno a uno cada objeto, cómo ha ido creándose el valor nuevo y el valor antiguo. El valor nuevo, el valor antiguo, de todos. Esto es muy largo y no os lo explico. ¿Qué significa para mí? Para mí significa que ahora tengo un deployment que he desplegado, que si os fijáis ya he actualizado, que puedo decomisionar, pero esto os enseñaré de aquí un momentito, y que todo está unificado, todo va junto. Pero, vale, esto es como una abstracción. Los datos son datos. Y donde antes no había equipos, ahora, ¿cuántos equipos tenemos? Tenemos los 12 equipos que hemos creado, de forma atómica. ¿Y estos equipos que se han creado son completamente ignorantes de qué ha pasado? No. Estos equipos, si entramos en ellos, podemos ver que hay una tab que se llama Design Protection. Y esto significa que el equipo es consciente de qué deployments han tocado o parte de ese equipo. Esos modelos de datos tienen muchas interfaces. Tienen, por ejemplo, el equipo de red, le hemos cambiado el nombre, el rol, el status, la localización y el tipo. Y esto lo ha cambiado este diseño. ¿Qué significa que haya cambiado este diseño? Pues como también tiene Design Protection, yo si entro a editar este equipo y intento cambiar algo que ha cambiado el diseño, como por ejemplo la localización, ¿qué me tendría que pasar? Pues obviamente lo puedes bypassar como admin, pero la sorpresa aquí, y para mí es muy interesante, es esto. Os está diciendo que este atributo está gestionado por una instancia de un diseño. No es algo que alguien puede tocar. Obviamente el diseño puede ceder, pero te permite controlar todo esto. Por tanto, si yo quiero, lo que tengo que hacer es respetar lo que el diseño quiere y sí que puedo tocar todo el resto. Por tanto, yo puedo ir aquí y el serial number, que no estaba puesto, puedo ponerlo y cambiarlo sin ningún problema. ¿Os fijáis qué significa esto? Significa que los equipos, se ha cambiado, los equipos son conscientes de qué parte de mis datos hay alguien que le pertenecen, que los está gestionando. Y esto sirve incluso a nivel de JSON y de key level. Y ahora vamos a hacer como un stack. Hemos desplegado la red en esos sitios. Vamos a desplegar un servicio por encima. ¿Qué es un servicio? Pues este es un servicio cutre que monté, que se llama, vamos a diseños, y ponemos uno que se llama Design Deployment.
que lo que hace es conectar dos equipos directamente con un cable. No parece muy sofisticado, pero la realidad que pasa aquí es, cuando desplegamos esto, podemos hacer aquí el P2P de SNOC el 1. ¿Qué nos pide? El customer name. Y esto decís, ¿para qué me pide customer? Pues el customer es porque en la lógica interna me está creando un VRF para cada customer. Como cliente, yo no me importa qué es un VRF, pero como arquitecto de red sé que hay un VRF. Me pone el nombre porque luego se hace un hash y te mira que el VRF esté asociado con esto. Ahora le pondré ABC, como no hay nada, se creará. ¿Y qué IP cogerá? Pues él mismo es capaz de crear un prefijo si no hay, y luego coger automáticamente los prefijos libres de un cierto slice barra 30, la primera IP, la segunda, todo esto automático, de forma que se va agregando sobre el tiempo. Fijaos que para los equipos me permite seleccionar qué equipo quiero, los que están disponibles. Por ejemplo, cojo el Core 0 y cojo el del mismo site, cogeré el Core, el 2, el 2 de IAD, por ejemplo, y lo ejecuto. ¿Qué pasará aquí? Pues igual como antes, con esos datos, el diseño calcula todo lo que necesita. ¿Y qué es todo lo que necesita? Pues en este caso necesita crea un tag, crea un prefijo, coge un VRF nuevo, actualiza los equipos, crea interfaces y todo de forma automatizada y atómica. Ahora, en el Design Deployment, tengo un nuevo que se llama el P2P, que es este de aquí, que si entro al equipo inicial, ese equipo inicial no tenía interfaces por diseño, y ahora, de forma mágica, aquí tenemos interfaces. Tenemos interfaces, una interfaz Gigabit Ethernet que se ha creado, que se ha asignado la IP .2, en el otro equipo es la .1, del prefijo .0/30 y que ha creado un cable y lo ha conectado. Todo en uno. ¿Qué puedo hacer más con esto? Pues que si puedo crear más versiones, puedo ir y hacer otro deployment. Tengo tiempo, ¿no, Carlos? ¿Quedan 5? Bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a desplegar el mismo servicio otra vez. Y lo voy a hacer para los mismos equipos. Pues vamos aquí y desplegamos, en este caso será el SNOC, P2P, SNOC, es igual, P2P, SNOC. Vale, aquí no, le he puesto ABC, no me acuerdo, creo que sí. Si pongo ABC, me reusará el mismo VRF. Pongo un equipo, pongo el mismo equipo, por ejemplo, para que veáis que pone otra interfaz, coge otro prefijo y pongo otro equipo aquí conectado. Y aquí ejecuto. Fijaos en una cosilla que no os estaba comentando. Os he comentado antes el tema del dry run. También tiene el import mode. Quedaos en el import mode, que no haré la demo, pero os lo explicaré. Con esto se hace otro despliegue. Afortunadamente ha funcionado correctamente. Y fijaos que se ha creado un nuevo cable, se han actualizado los equipos y ahora en este equipo, en el equipo que tenía antes solo una interfaz, ahora tiene dos interfaces con la siguiente IP disponible y con el cable con la nueva interfaz. Todo con uno. ¿Qué puedo hacer ahora mismo? Pues igual como he creado, puedo actualizarlo, que ya os lo he enseñado antes, o podría también decomisionarlo. ¿Qué significa decomisionarlo? Es que todos esos datos que se han creado de forma dispersa, en un único, puedo ir y decir, vale, vamos a decomisionarlo, que no es borrarlo. Decomisionarlo es volver al estado anterior. Si no estaba creado, el estado anterior es borrarlo. Pero si había un dato A, va a ese dato. Si pongo que se borre, aquí puedo borrar muchos al mismo tiempo, todos esos datos que he creado se están borrando. Se están borrando y ahora mismo, si voy al equipo donde antes tenía dos interfaces, ahora solo tengo una interfaz. Fijaos que se ha borrado la interfaz anterior. En cambio, sí que se ha quedado para la posteridad, y esto es muy importante con tema de auditoría y compliance, el diseño. El diseño sigue estando allí. El diseño que he desplegado sigue sabiendo que ha creado 18 equipos, pero que ya no están, 18 objetos que ya no están activos.
Y para mí esto es muy interesante, porque te permite crear diseños agregados para que un ingeniero de arquitectura de red no tenga que poner un diseño en un PowerPoint que la gente tenga que interpretar. No, se interpreta de forma lógica. Se protegen los datos, se actualizan, se decomisionan. Y lo que os comentaba del import, porque mucha gente me dirá, vale, esto es muy bonito para Greenfield, cuando comienzas a poner muchos nuevos servicios. ¿Qué pasa con los que ya tienes puestos? Pues el import mode lo que os permite es, si los datos están en la base de datos, en Autobot, y el diseño, los identificadores hacen match con esos datos, se importan. Por tanto, esos datos que no se crearon con un diseño, pero que están haciendo match con lo que el diseño querría crear en ese import mode, si nadie los ha importado, fijaos que hay muchas condiciones, todo esto se actualiza y tienes un diseño antiguo. Tienes datos que antes estaban desconexos, ahora mismo están conectados. Y no sé, entiendo que puede parecer un poco avanzado, pero yo creo que es un concepto muy, muy interesante. Y con esto quería terminar la sesión y dejar un poco de tiempo para comentarios o aclarar cualquier cosa que queráis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ostras. Bien, bien, bien. Espera, bueno, Muchas preguntas, está bien. Gracias, Cristian. Súper interesante la charla, sobre todo la parte de forzar como tal los estándares en el diseño, ¿no? Porque es una de las cosas que es clave para hacerlo determinístico. Una cosa que te quería preguntar, en cuanto a cuando tú haces el diseño, por lo menos pones versión 2, versión 3, ¿qué pasa en el caso en el que, por ejemplo, tu arquitecto dice, mira, yo no quiero que tu diseño sea máximo los 6 que pusiste, quiero que sean 2 ahora mismo, ¿verdad? Pero tú tienes deploy en producción, tú tienes uno de 6. ¿Qué hace ahí el Nautobot? Porque ya sería como un nuevo parámetro que no cumple con lo que tienes ahora mismo, ¿no? A ver, ¿qué puede hacer Nautobot en esos casos? Una cosa es que puede hacer Nautobot y la otra que puede hacer en esta aproximación, que es lo que me interesa, del Design Driven Approach. Nautobot es datos, no es lo que hay en la red. Por tanto, si los diseños los has desplegado, lo que te puede dar Nautobot es la visión de que tienes despliegues que no son compatibles con tu estándar. Claro, que es como el intended state, ¿no? O sea, como... Sí, como el intended state, pero a nivel de diseño. Es como un nivel más alto de jerarquía, donde tú tienes diseño versión 1, diseño versión 2. Importante, y yo creo que esto es muy importante que lo entendáis. Un diseño puede tener diferentes versiones, y estas versiones pueden estar desplegadas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de pensar que somos los amos de la red. Nosotros ofrecemos servicios de red. Igual como cuando tú creas una VPN y la creaste con la versión 1, que había unos estándares de seguridad, si ese servicio ahora está en versión 2 y los estándares son diferentes, no quiero que me rompas mi VPN. Tú lo que tienes que ofrecerme es que puedo pasarme al nuevo servicio, a la versión 2, cuando yo quiera, con otro servicio, y pasar mi carga. Lo que no puedes pretender, creo, a nivel operacional, es decir, mira, yo tenía mi versión 1 de VPN o de Data Center, ahora paso a la 2, la 1 es inválida y tengo que quitarla. Esto es lo que yo haría. La realidad a veces puede ser que tú tienes que hacer enforcement. Cuando tú tienes que hacer enforcement es porque tú controlas todos tus deployments. Por ejemplo, pueden ser que sean de POPs o de data centers, que son todo, tú puedes dar de baja un data center y sabes que harás ese cambio. ¿Qué haría en ese caso? Pues en ese caso lo que haría es, entre mi diseño versión 1 y diseño versión 2, haría lo que se hace en base de datos, migración, ¿no? Cómo los datos pasarían de la versión 1 a la versión 2 de forma ya calculada, ¿no? Decir cómo hago esta transición de datos. Claro, hacer también como lo del config drive entre diseño 2 y diseño 1, ¿no? Que puedas ver cuál es la diferencia. Ves la diferencia, pero al final no es solo verla, tienes que entender cómo... Es como una migración de base de datos. Tienes un modelo, una versión, otro modelo, los datos antes se llamaban ABC, ahora se llaman X, Y, Z, y tú tienes que decir esto va a esto. Y eso solo puedes saberlo tú. Lo que yo recomiendo es intentar evitar esto, si se puede. ¿Por qué? Hacer otro diseño y haces otro despliegue. Esto no siempre es posible, pero sería lo ideal, sobre todo cuando son servicios más abstractos, como VPNs o VLANs o cosas más, o ACLs, que puedes cambiarlas. Gracias.
Buenas, muchas gracias por la presentación, ha estado súper interesante. Mi duda es, yo lo veo muy, entre comillas, fácil cuando partimos de una red que va a estar 100% automatizada, o sea, cuando lo pensamos desde el principio así. Pero nos encontramos muchas veces en el reto de pasar de una red totalmente legacy a algo automatizado. Entonces te puedes encontrar con las tareas más repetitivas o que tienes que desplegar en más equipos automatizadas, con una gestión legacy por parte de la operación de red habitual. Yo te quería preguntar cuáles son los retos o cuáles son los siguientes pasos cuando estás en una situación así y tienes que avanzar tu red hacia un estado totalmente automatizado. Esto es una pregunta que me va perfecto para conectar con... Si habéis visto la presentación, os he dicho que había un link del Maturity Assessment, que era gratis. Ese Maturity Assessment no es nada más que son 5 niveles de automatización. Para que os hagáis una idea, solo proponemos adoptar esto a partir del nivel 4. Por tanto, lo que habéis visto hoy es un poco avanzado. Pero es un poco hacia dónde se puede ir. Lo que tú me comentas realmente es la realidad. ¿Quién está a nivel 4 de automatización? Pues en esta sala no sé si no creo que haya mucha gente en esos niveles. Son niveles donde tu red ya está, donde tú haces un clic y la configuración se despliega automáticamente, se testea y está hecha por un equipo de red. Esto lo que te permite es ofrecerlo a los usuarios finales. Entonces, ¿cómo comenzar? Que es una cosa muy compleja porque es la realidad. Mucha gente comienza en que no tiene un source of truth, no tiene datos. Vaya, voy a ser más concreto. No tiene un source of truth válido, no tiene datos de calidad, pero datos, a verlos, hay, y muchos. El problema está en que esos datos, ¿dónde los tienes? Los tienes en un spreadsheet, los tienes en un Confluence, en un Doc, en un Visio, o en una base de datos antigua, o, el peor de los casos, los tienes en la red. ¿Qué puede ser? Mucha gente no tiene ningún dato. Lo que hay es lo que hay en la red. Y al final, para esto, es cómo arrancamos. Trata de arrancarlo, Carlos, pues eso. ¿Cómo arrancamos ese primer momento? Y eso, lo que aconsejamos es adoptar soluciones como, por ejemplo, hay diferentes plugins, Slurpit, es una empresa que se creó hace poco, o en Autobot Device Onboarding, que son plugins, pero que puede ser de tu scripts, que lo que te hacen es, te escanean la red, te cogen las configuraciones, los estados, y te mapean esos estados en datos. Coges lo que hay en la red y dices, vale, esto es lo que hay en la red. No sé si es mi deseo, mi intended, pero es lo que tengo y me lo creo. Y con esto te lo cargas. Te lo cargas, es decir, que lo pones dentro de tu source of truth. Si solo tienes esto, no hay problemas. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te lo discuta. Problemas haylos cuando lo coges de la red y entonces dices, vale, lo cojo de la red, pero yo tenía un spreadsheet donde este router tenía que tener otra dirección. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿El spreadsheet o la realidad? Este tipo de conceptos es lo que cuesta de adoptar la calidad de los datos. Pero si solo te preocupa, si no tienes ningún dato que comparar, que esto si en Alemania seguro que tienes algo que comparar, pero aquí puede ser que no, coges la red, lo pones dentro y arrancas. ¿Y arrancar qué significa? Que desde este momento tú tienes que ser suficientemente serio para decir, lo que yo he cargado es lo que hay en ese momento y es lo que quiero que haya. Y a partir de ese momento T0, lo que pasa en la red ya no es lo que quiero. ¿Por qué? Porque tengo que gestionarlo desde este punto, desde los datos que tenía. El problema que habrá aquí es que cuando has cargado los datos, es muy complicado cargar todos los datos de la red. Pero hay uno que es básico, que es el inventario. Es los equipos, las IPs, el management, la localización. Con esto y con, por ejemplo, si lo integráis con Ansible, con Dynamic Inventory, ya se pueden hacer muchísimas cosas. Podéis, si tenéis una cosa prefijada, tipo un template, que siempre son la misma variación de SNMP, podéis validar que SNMP sea siempre consistente en toda vuestra red. Esto ya es un avance. Ya os permite que el compliance de esto os olvidáis. Por ejemplo, en Autobot hay el Configuration Compliance, que es un app que te hace esto. Pero esto es solo el arranque. Datos. Valido. Hago algo con estos datos. En el siguiente punto es decir, vale, esto ha funcionado bien. Tengo SNMP, tengo AAA, tengo algo cubierto. Voy a cubrir algo más. Claro, cubrir algo más significa que necesitas más datos. Si yo necesito la configuración de BGP, tengo que conseguir de dónde saco esos datos BGP. Pues si no los tengo en ningún sitio, los puedo coger de la red.
Probablemente, si la red no ha sido capaz de importar esos datos, tendrás que crearte esta importación de datos. Cuando los tienes en tu source of truth, confía en ella y haz que todo lo gestione esto. Y lo gestione, tenéis que siempre ser un poco precavidos y adoptar una mentalidad de compliance. Voy a ver lo que hay, voy a ver que esté en compliance. ¿Cómo fixear, cómo remediar ese compliance? Puede ser manual. Me conecto con el CLI y voy a hacer que esté como quiero que esté. Con el tiempo veréis que lo que está diciendo el compliance es lo que queréis hacer y lo podréis automatizar. No sé, podemos seguir charlando si quieres. ¿Alguna pregunta más? He visto antes muchas manos, pero... ¿Alguien? Sí, pero al menos serás consciente. Con tu compliance te dirá, se ha tocado mano en tan punto. Fernando, ¿tenías una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, si no, Fernando, que es, como diría Fernando, que es para un amigo. ¿Esto está disponible en solo... no, está disponible en Netbox? Si no lo han copiado desde hoy ayer, no creo. Pero eso es open source, no es rocket science. Al final, es un concepto que no aplica ni a Autobot, ni a Netbox, lo puedes hacer con tus YAMLs, será más complejo, pero al final, lo que te hace en Autobot es... A ver, esto es importante. No penséis que esto es una caja mágica con una llave y que os crearás los diseños. Esto solo lo que tiene es como el engine, el framework para que le pongas tu diseño, y esta es la parte complicada, tu diseño, con tus datos, con tu lógica, y esto te hace dos cosas. Te crea un diseño y te lo pone en el source of truth. Ahora esto lo hemos creado para Autobot. Si alguien lo copia para cualquier cosa, es completamente open source. ¿Por qué? Porque no es tan complejo. Vale, sí que es complejo. Pero lo complicado al final es crear los diseños. Esto es la parte complicada. Sí, pero... Sí, claro, puedes hacer, todo esto lo puedes hacer. Vale. Bueno. ¿A qué te refieres con el factor humano? Que no tienes ningún tipo de papel. Que tú le tienes que preguntar a un señor, de decirle, ¿cómo tienes tu red? ¿En dónde está la red? Y te va a decir, no, este puerto va aquí, este cable va aquí, no tienes nada, necesitas por decir Andrés. No, a ver. Eso te lo encuentras, eso te lo vas a encontrar siempre. Sí, esto es lo que comentábamos antes. Sí, pero esto te lo encuentras en las fases iniciales. Y por eso lo que comentaba es que esto es cuando toda esta fase inicial, esto solo lo implementamos en empresas donde la automatización ya es el día a día. Y esto existe, no es cosas, esto existe. Puede que no tengamos muchos ejemplos aquí, pero realmente existe. Y cuando tú tienes mucha parte de automatización, ya puedes ir al siguiente nivel. Bueno, pues muchas gracias, Cristian. Gracias. Fuerte aplauso.